en el momento más oportuno. Está explicando que le dijeron que había un reino arriba y otro reino abajo, la tierra, pero el de abajo no se implantó porque no lo quisieron los judíos. Entonces va a venir ese reino después, pero mientras tanto nosotros tenemos que pregonar el evangelio del ungido. Y exactamente eso es, ¿verdad? Como que me hubiera oído las explicaciones. Entonces vamos yo no recuerdo dónde nos quedamos, pero a lo mejor vamos a repetir algo de lo que ya dijimos. Pero tenemos que hacer énfasis en la diferencia entre el evangelio, para ustedes los pastores, ¿verdad? Para didáctica, más que otra cosa. Entre el evangelio de Jesús y el evangelio de Cristo. ¿Por qué hacer esa diferencia? Porque el evangelio de Jesús es para no ungidos. Era para no ungidos. Y el evangelio de Cristo es para ungidos. Es decir, utilizando ungidos. Entonces, no puede ser lo mismo que un ungido vaya a hablar de un ungimiento que no conoce. No puede ser que vaya a hablar de un bautismo con el Espíritu Santo que no ha recibido. En cambio, en los días de Jesús, antes de la cruz, los discípulos fueron a enseñar un evangelio sin ungimiento. Estaban predicando el evangelio del ungido, pero ellos no podían hablar de que recibirían el Espíritu Santo los otros, porque ellos tampoco lo habían recibido. Entonces ellos predicaban por fe, estando claro en la limpieza del Espíritu, pero no el Espíritu en ellos. Y esa limpieza, vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he dado, dijo el Señor. Esa limpieza les permitía llevar el mensaje, pero un mensaje que no lo estaban ellos teniendo como una experiencia personal en toda la amplitud. Por eso, para que fueran, después de ir a Israel, para que salieran de los contornos de Israel, se les dijo, van a ser bautizados con Espíritu Santo, van a ser ungidos, para que vayan a dar las buenas nuevas. De aquí nos podemos basar, y aunque le arda a quien le arda, que no puede ir nadie a predicar ese evangelio, el actual, sin el ungimiento. Pero entonces quiere decir que con estas explicaciones nosotros entendemos por qué el Señor no fue al mundo, sino a Israel. El Dios de dioses, el Dios de todos nosotros, envió a Jesús su Hijo a retomar la tierra. La tierra era de Él, de Dios. Entonces el Hijo le iba a dar la herencia. Pero cuando Él vino y fue rechazado, ya lo hablamos de eso, rechazado por Israel, la casa que era de Él, así dice, mi casa, el templo, quedó vacío, desierto. Y les dijo, y vuestra casa será desierta, vuestra, ya no dijo la mía, porque la de Él se iba a llenar, el templo. Ahora, ese templo, hablando del cuerpo de Cristo, no del templo de Jerusalén, pero al ver el templo de Jerusalén, está hablando del templo, su cuerpo. Cuando dice, destruir este templo, claro, nosotros no vemos que hizo así, ¿verdad? Pero destruir este templo podía creerse que era el otro. Y eso entendieron los que nunca cogen el espíritu, sino la letra. Entendieron destruir el templo. Y entonces lo acusaron de que él decía que se destruyera ese templo y en 3 días lo levantaría, pero se está hablando de su cuerpo. Ahora bien, como está hablando de su cuerpo, entonces él dejó limpio, hizo la limpieza del templo. Él descargó en la cruz todo pecado, ¿verdad? Del pecado nuestro, por supuesto. Y entonces invitó a que todos entraran al templo. Y allá en el templo iban a hacer las maravillas. ¿Se recuerdan que él entró al templo y sanó y ministró y todo lo que ya saben ustedes, aparte de haber echado a los vendedores? Esa es una figura de entrar al cuerpo de Cristo, el cuerpo. Ahora, quiero que ustedes lo noten porque eso es una cosa maravillosa. Estaba yo estudiando la palabra y se me hizo ver claramente cómo el cuerpo de Cristo nos cobija totalmente, nos envuelve, de tal modo que entramos en su cuerpo, y por eso vengo a decir con toda la seguridad
que nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, inclusive los ministros, pero no estamos en categorías iguales, ni en finales iguales, ni en trabajos iguales, ni en rangos iguales, ni metas iguales, aunque estemos adentro del cuerpo. De tal manera que no puedo asegurar que el cuerpo de Cristo, el que está dentro del cuerpo de Cristo, salva, porque muchos se van a salvar sin estar adentro del cuerpo. Pero en nosotros ahora, esa es la unidad del cuerpo. Ahora bien, tengo que explicar esto. ¿Por qué estar en el cuerpo? Porque vamos a pasar todos los convertidos, todos los salvados, vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Ahora es evidente que el tribunal de Cristo es una frontera para entrar en lo que ya vimos. O sea, vimos el reino, pero para entrar al reino hay que pasar por esa frontera, y entonces es entrar en el reino. Ahora, sabemos que nadie entra a ese reino con carne y sangre. Ahora, nosotros, ¿cómo vamos a entrar realmente en el cuerpo de Cristo? Despojados de todo, porque Cristo nos va a representar. Él nos va a representar. De tal manera que vengo a hacer uso de la figura que el Señor me dio, de atravesar la frontera del huerto de Adán con Eva adentro, pero note que Eva no iba en carne. Es decir, no era la carne de Adán Eva, pues, sino que llevaba solamente el espíritu humano de Adán y su hueso que iba a ser ocupado para Eva, nada más. No le daba otra cosa, no le daba una Eva metida adentro como que era un feto, sino que él iba como un humano recién creado en la tierra, y lo atraviesan al huerto, lo meten en el huerto, porque allá afuera del huerto, no había árbol probatorio. No había árbol probatorio, definitivamente lo dice el Génesis. Dice, todo árbol puedes comer a los hombres de allá afuera. Eso evidencia que la tierra debió haber estado llena de hombres que no tenían ninguna restricción en cuanto a árbol del bien y el mal. A saber cómo fue el colapso de esa gente, a saber cómo sucedió, pero el caso es que no sucedió por árbol. Porque de todo árbol comerás, usted lo puede leer en el Génesis 1. Entonces, de todo árbol comerás, pero a Adán lo meten en el huerto, de todo árbol comerás menos de uno. Ya es otra cosa, pues. Pero lo que yo quiero señalar es al pasar la frontera, vieron entrar uno. Y eran dos. A lo menos iban a ser dos adentro, ¿no? Entonces quiere decir que Cristo nos va a pasar por la frontera del tribunal adentro de él. Qué tremendo. O sea que el que no está en Cristo y anda en él. Pero dice, el que está en Cristo debe andar como él anduvo. El que no está en Cristo adentro, lo van a juzgar en el tribunal de Cristo. Eso sí que no me cabe la menor duda. De tal manera que como vamos a dar cuenta ahí de lo que se hizo bueno o malo, ¿qué va a pasar con los que hicieron lo malo? Bueno, pues va a pasar, y por eso yo creo que estas fronteras están ya en vigencia, pues desde tiempo inmemorial, desde Adán. Entonces que sí, que conforme va llegando la gente, la van pasando por el tribunal. Allá, no sé qué tribunales eran en el Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Pacto es el tribunal de Cristo. Bueno, es probable que sea lo mismo, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a pasar a hacer ahí? Nos van a requisar, a ver si no llevamos, como requisaron a Raquel, ¿no? A ver si no llevaba algo prohibido, ¿verdad? Aquí sería coca. Bueno, entonces, si no lleva nada, lo dejan pasar. Pero esto no son obras que le hacen heredar el reino. Estas son obras que le heredarían el reino, por el hecho, la herencia en el reino, pero o la estancia en el reino. ¿Por qué? Porque es en Cristo que nosotros estamos cubiertos. La sangre de Cristo nos cubre, pero porque cometemos pecados después de ser del reino. Entonces vamos o cargados de pecados inconfesados o a cuentas. Si vamos a cuentas, vamos en Cristo. Creo que dice, si el pámpano no permanece en mí y yo en él, no lleva fruto. O sea que es estar en la comunión de Cristo, es estar adentro de él. Y
insisto en que no es que la salvación esté en el cuerpo de Cristo. Es salvo en el cuerpo de Cristo en esta era el creyente. Pero la salvación no está en el cuerpo de Cristo, está en la sangre de Cristo. Por eso hay salvos antes fuera del cuerpo. Si no, aquellos hubieran tenido que esperar para salvarse, venir a meterse en el cuerpo de Cristo. Y sin embargo, Cristo los andaba siguiendo allá, como roca andaba siguiendo a Moisés. Cristo, no Jehová, Cristo. Bien, ahora esto nos lleva a saber que entonces nosotros, como todos vamos a estar en el tribunal de Cristo, todos vamos a ser requeridos de lo que hicimos en el cuerpo, más bien de lo que hicimos con el cuerpo. Esto es muy interesante, por el hecho de que no dicen los cuerpos, no vamos a tener más que un solo cuerpo. No hay reencarnación, pues, por si levantaran esa pluma, ¿verdad? No hay reencarnación, nosotros vamos a pasar a dar cuenta de lo que hicimos con este cuerpo, este pecador, este cuerpo que puede pecar. Pero usted sabe que nos van a dar otro cuerpo, pero no quiero decir ajeno al cuerpo anterior, sino que, aunque es difícil de explicarlo porque aún Pedro dice en su carta, si esta choza se deshace tenemos un edificio, como que fueran dos, ¿verdad? Pero yo diría que es uno regenerado, rehecho. Bueno, pero ese cuerpo ya es un cuerpo que no va a ser juzgado. Quiere decir que cuando vamos al tribunal de Cristo no debemos ir con cuerpo ya impecable, sino que vamos todavía cuestionados. Porque si fuéramos con cuerpo glorioso, pues ¿qué nos van a juzgar en el cuerpo glorioso? Es contrasentido, ¿no? Entonces, ¿no será que el tribunal de Cristo empieza aquí? ¿No será que nos están chequeando, nos están revisando diariamente y que eso ya es parte del tribunal de Cristo? ¿Por qué no veo yo dónde van a lanzar a las tinieblas de afuera a alguien que ya llegó glorioso? Solo piénselo. Saque sus conclusiones, porque ahora me da temor sacar las mías. Ahora, fíjense, pero yo creo que me voy soltando, ¿verdad? Con esa confirmación de ayer, me quedé yo como nuevo otra vez. Bueno, quiero decir, solo que tal vez no vamos a grabar para evitar porque por eso se hace un asunto específico aquí de pastores, para que no los débiles no lo cojan al revés, ¿verdad? Bueno, entonces ya notó eso, ¿verdad? Este cuerpo antes tendría que, no, antes que era, nada. No lo vieron. Ahora bien, cuando no lo teníamos, ¿qué hicimos? Bueno, porque si dice que vamos a dar cuenta de lo que hicimos con este cuerpo, quiere decir que deben haber cosas que se hicieron sin el cuerpo. Pero no sé cómo se va a hacer con eso, solo el Señor sabe. Pero con lo que estamos cargando en este cuerpo, antes de entrar a donde no entra carne ni sangre juntas, tiene que ser, para ser transformado a esa posibilidad de entrada, tiene que requisarse y revisarse. Esto es lo grandioso que yo traigo en esta mañana para que lo analicemos. ¿Cómo es? Fíjese, si usted y yo nos morimos, vamos al tribunal de Cristo. Entonces ahí hay reversibilidad cuando están juzgándonos. Yo no entiendo eso. Pero sí entiendo que si fueran series de juzgamientos como tribunal, sí hay todavía correcciones, castigos menores, castigos mayores, etcétera, y eso es evidente en la Biblia, porque dice unos serán azotados poco, otros serán azotados mucho, otros serán avergonzados, otros serán cortados, otros serán echados a las tinieblas. Mejor, pues eso tiene que ser un proceso, cuando el cuerpo todavía puede responder a los cuestionamientos. Imagínese usted que ya llegamos allá anclados y ya estamos al borde del siglo venidero. ¿Qué van a hacer con nosotros? Bueno, todavía el siglo venidero tiene explicación, pero el siglo eterno no, el tiempo eterno no, porque ya una vez llegó allá, uno ahí se quedó como está. Ya no hay que a las tinieblas de afuera y que peces buenos y peces malos. Eso tiene que ser en el reino mesiánico. Por eso es que hay pecados
Hay un pecado que hoy, en el siglo presente, no se perdona. La blasfemia del Espíritu Santo. Ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces quiere decir que todavía hay un siglo venidero de perdones. Pero no para los que estamos aquí, sino para los que estamos aquí, y para los que van a estar allá en el siglo venidero, ahí. Con esto quiero decir que no hay dos oportunidades, no hay segunda oportunidad. ¿Ah? Ojalá que me esté explicando. Quiere decir que si esta persona pasó con este pecado, quiso pasar con este pecado al siglo venidero, por la vía que sea, este no pasa, porque no le perdonan ese pecado. Ahora, si alguien aquí en el siglo venidero hace este mismo pecado, no porque este no pasa, lo hace aquí, tampoco a él se lo perdona. Es decir, lo imperdonable es el pecado, no el pecador. No es lo mismo. Entonces, quiere decir que vamos a hablar más claro porque nosotros ya nos entendemos en esto. En el reino presente, alguien blasfemó al Espíritu Santo, vamos a suponer. Ese lo desconectaron y ya está perdido. Ahora, el que haga lo mismo en el milenio, tampoco se lo perdona. Igualmente. Ni en este siglo ni en el otro. Pero no estamos diciendo que si no se lo perdonan aquí va a ir a hacer sus cachitas, a veces se lo perdonan allá, ¿verdad? Eso sería una especie de purgatorio. Y yo no creo en eso, nunca lo he creído. Bueno, cuando hemos hablado un poco difícil de explicar de ciertos detalles que nos pueden dar pie a nuestros enemigos, es en el sentido de que en los pecadores impenitentes, pues están eliminados, ¿no? Pero el pecador cristiano se fue no completo, digamos, se murió. Nosotros no sabemos cómo lo limpiaron en la agonía, en lo que sea. Vamos a suponer que llegó con algo que hizo malo al tribunal de Cristo, que esa es la posibilidad. ¿Qué vamos a hacer con él? Entonces fíjense que, por ejemplo, miremoslo así. Ese hombre cristiano, ¿lo estarán perfeccionando? Fíjense bien lo que voy a decir. ¿O será que ya se quedó así? Bueno, nadie se fue perfecto. Fíjense lo que estoy asegurando. Y eso sí lo puedo sostener. Nadie se fue perfecto, estoy hablando de cristianos. Porque pecamos hasta con el pensamiento, tal vez en la agonía ya no, porque no hay tiempo, pero todavía te llevamos cargas. Bueno, entonces, hermano, falta la resurrección. Fíjese bien. Ahora, para resucitarlo, tiene que completarse. No en cuanto a perdón de pecados y toda esta cosa, sino que lo perfeccionan en el cuerpo, en la resurrección. Fíjese bien. Quiere decir que le faltaba perfeccionamiento, a lo menos en el cuerpo. Ahora, ese cuerpo perfeccionado abrigará un espíritu imperfecto, que se quedaría en lo mismo. No. Entonces, ¿no será eso que los espíritus se van a hacer perfectos? Y los ponen en un cuerpo glorificado. ¿Se fijan en eso? Por supuesto, no estoy diciendo en el Seol, no estoy diciendo en el infierno, no estoy diciendo, no, estoy diciendo a la hora de levantar porque es un hombre salvo, pues. A la hora de levantarlo, le tienen que arreglar el estuche. Eso es evidente. De esto no hay discusión. En donde la cosa se pone peluda, es cómo arreglan el espíritu que no se fue pleno. ¿No será eso lo que dice Hebreos? Los espíritus hechos ya perfectos. ¿En dónde se perfeccionaron? Porque no se fueron perfectos. ¿Está difícil esto, hermano? Yo soy consciente de lo que le estoy diciendo, pero vuelvo a la carga con mis necedades, hermano. Pero con base bíblica. Porque si yo sí le pedía a cualquier teólogo que me interrogara, le diría yo, bueno, dígame, ¿se perfeccionan los espíritus? Me va a tener que decir que sí, porque la Biblia lo dice. Y le voy a preguntar, hipotéticamente, ¿verdad? Le voy a preguntar, ¿y dónde se perfecciona? Me va a decir que no hay purgatorio, y yo estoy de acuerdo que no hay purgatorio. Entonces, ¿dónde? ¿Será que se perfeccionan al llegar allá con el Padre?
al morir la persona? ¿Será que están aprendiendo cosas nuevas allá como los ancianos que ayudaron a Juan? ¿Será? Ahí sí que mejor contéstense ustedes. Porque yo estoy viendo que lo difícil de explicar es que esto lo pueden tomar como que fuera Seol, o Hades, o abismo, etcétera. No estoy hablando del perfeccionamiento de los perdidos, estoy hablando del perfeccionamiento de los salvos. Hermano, los salvos que son decapitados en la gran tribulación y aparecen debajo del altar tienen deseos de venganza. Por lo tanto, todavía no están perfeccionados. Definitivo. Y ahora estaba recibiendo la luz de que esas personas que están debajo del altar son, ¿cómo se llama? Están debajo como sacrificio, debajo del altar. Es decir, fueron sacrificio. No en el cielo, sino seguramente en el paraíso. Porque están en descanso, pero en descanso inquieta sus almas, ¿no? Sí, diríamos que no están en una perfección, porque le llaman la atención. Ustedes descansen, ustedes quédense ahí, ¿no? Ahora, claro, todo esto nosotros lo tenemos que revisar a la luz de la Escritura, porque definitivamente yo no creo en la restauración, en el progreso, en la mejoría de los perdidos, como se cree cuando se habla del purgatorio, que se están perfeccionando ahí, que ya ganaron bonos y que ya van más o menos mejorados. Entonces, con su clamorcito desde la tierra, un previo pago, son pasados a otro lado. Eso es lo que es el purgatorio. Y yo entiendo, pues. Ahora, si esto fuera verdad, entonces nos estamos contradiciendo todo. No es verdad eso. Lo que yo estoy interrogando es a la hora de la resurrección. ¿Y qué pasa con los espíritus? Usted sabe que ese es un misterio. ¿Qué pasa con los espíritus de los muertos, salvos? Bueno, también los perdidos se van con Dios, pero se van con Dios a un lugar de espera. No que los está recibiendo Dios como dándoles su finiquito, sino que ellos en espera no sé dónde están. Me pregunto. Pero hablando de los salvos, si a usted se le ocurriera morirse hoy, ¿a dónde se va su espíritu? Ahora, ¿cómo se va su espíritu? Usted me perdona, hermano, pero lo mismo me puede pasar a mí. Ese espíritu no va impoluto, hermano. Yo no creo que uno por el hecho de morirse ya está santificado 100%. Más bien creo que a la hora de morirse, a lo mejor está con más remordimientos y rencores. Bueno, pero el caso es que en ese momento se desconectó, se fue el espíritu. ¿A dónde? Pues desde luego dice con el Padre, no sabemos a dónde, pero con el Padre de los espíritus. No se habla de destruir ese espíritu todavía, no se habla que se fue al infierno. Se fue al infierno el alma. Y cuando digo infierno me estoy refiriendo al Seol o Hades, no al lago de fuego. Entonces el lago de fuego es definitivo, por eso este es un lugar intermedio, que tanto están criticando. Pero este lugar intermedio, por ser intermedio, es para mientras. Ahora, ¿ahí qué está pasando? Olvídese. Estamos hablando cuando ya le toca al espíritu volver al cuerpo. Y le toca al alma regresar al cuerpo. Y el cuerpo va a ser cambiado. Y el cuerpo va a ser cambiado. Este es el perfeccionamiento del cual estoy yo hablando, según 12 de Hebreos. Espíritus hechos ya perfectos. Estoy prolijo en la explicación, por razones obvias, ¿verdad? Muy bien, entonces, todo este trabajo, hermano, es porque estamos tratando de desatar el nudo de que vamos a dar cuenta en el tribunal de Cristo de lo que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo, que parece cacaste. Más que cuerpo, ya está todo chueco, ¿verdad? Bueno, ahora bien, ¿qué va a pasar con el que hizo mal en el tribunal de Cristo? Definitivamente se habla de que no van a premiarlo. La tradición se queda en el asunto de que
con la pérdida de los galardones ya está castigado. Pero no será, hermano, que hay que se tiene que meter aquí los avergonzados cuando viene Cristo, los azotados poco, los azotados mucho, los echados a las tinieblas de afuera. Yo digo que sí. Está hablando de salvos. Está hablando de los cortados de la Santa Cena, de los enfermados de la Santa Cena y de los debilitados de la Santa Cena, y son cristianos. Bueno, entonces ya dicho eso, es importante que nosotros entendamos y discernamos el cuerpo de Cristo. Lo dice la Santa Cena, ¿verdad? En la Santa Cena. ¿Por qué? Porque debemos de discernir si estamos en el cuerpo. Por comunión me refiero. Usted sabe que una persona que no está en comunión, me parece que es como que si no estuviera en el cuerpo. Aunque es temporal eso, si es salvo. Es excomunión que llaman. Entonces la excomunión es un acto en que se le quita la conexión a la persona y queda desamparada de las jerarquías. Ahora ese queda a expensas de Satanás. Sin embargo tienen esperanza, porque ya ve que en el 1 Corintios 5:5 se le perdonó al final y se reintegró. Ahora en el cuerpo de Cristo, ¿qué es lo que hay entonces? ¿No dice que la simiente de Dios que está en nosotros no nos deja pecar? Así dice. Ahora, ¿por qué pecamos? ¿Será que la simiente del Señor no está en nosotros? Sí está. Pero si permaneciéramos en esa simiente, no pecaríamos, pero no podemos permanecer por razones que la carne nos exige. La carne es muy fuerte y que le damos alimento también. De tal manera que estamos llegando a la conclusión que entonces nadie se va impoluto, eso quiere decir nítido, nadie. ¿Cómo se va a desatar este mundo? Tal vez ustedes lo desatan con las preguntas. Ahora vamos a seguir adelante. Entonces el cuerpo de Cristo se está preparando para una desintegración, transformación. ¿Por qué? Desintegración le llamo yo que el cuerpo de Cristo se va a ir por partes a sus lugares definitivos. Por ejemplo, ya se fue la cabeza del cuerpo. Ya se han ido muchos miembros. Pero sin embargo, esos miembros que se han ido por muerte van a ser recogidos y resucitados para que se vayan en un arrebatamiento. Pero esos van a formar parte del cuerpo, forman parte del cuerpo. ¿Y será que los que se quedan, que se quedan del cuerpo, fíjense bien, será que ya no van a ser del cuerpo? Sí, porque son salvos, pero de otra categoría. ¿Cómo? En la mujer del capítulo 12 de Apocalipsis, se va uno que es el varón, el hijo, y se quedan el resto en el vientre de la mujer, y son hermanos. Dice el resto de la simiente, o sea, el resto de los hermanos. Y si es el resto de los hermanos, entonces esos hermanos se quedaron en la tierra, se quedaron a otra categoría. Vapuleados, no son vapuleados los que se van como el hijo varón. Entonces ya podemos asegurar que el cuerpo de Cristo se va, además de que se fue la cabeza, se va una parte de fieles como novia y se queda otra parte como hermanos de aquellos, pero en otra categoría, y van a formar parte del cuerpo de Cristo al final. ¿Cómo le querrá usted llamar a estos? ¿Se reintegrará el cuerpo entero del cual Cristo es la cabeza? Yo digo que sí, como familia de Dios. Pero no se mirarán en la misma categoría. Siempre la novia seguirá siendo o mejor dicho, la esposa seguirá siendo la esposa. Y los otros seguirán siendo los otros. Y los siervos seguirán siendo los siervos. Israel será Israel. Entonces estamos diciendo que el cuerpo de Cristo como que contiene muchas entidades. Y estamos diciendo también que el cuerpo de Cristo, que es uno, no puede subir entero. ¿Sabe por qué, hermano? Me refiero antes de que venga el anticristo. ¿Sabe por qué? Porque el cuerpo de Cristo
el resto de la simiente que quedó del arrebatado peleará con el anticristo. La única que tiene derecho a no pelear es la novia y el novio. Por eso, cuando Cristo regresa, en su Epifanía, en el capítulo 19, 11 de Apocalipsis, Cristo regresa y parece que Él está peleando. Y yo sustentaba la tesis de que está peleando el Padre con Él así, porque viene Dios con uno que tiene en su mundo el nombre de Verbo de Dios. Entonces no viene ausente, no está ausente el Hijo. Pero ¿quién es el que viene? Vendrá Jehová, dice Zacarías. ¿Y quién es el que doblega a los enemigos de Cristo? ¿No es Jehová? El Padre. Pondré a todos tus enemigos debajo de tus pies. No, que los va a poner Él, Cristo. ¿Pero por qué viene con ropa manchada de sangre? ¿Por qué cuando Él regresa para cerrar este tiempo de gracia, para cerrar toda esta oportunidad, el tiempo de las gentes, viene manchado de sangre y viene de Edom, no viene del cielo? Capítulo 19, 11 estoy refiriendo, ¿no? Y en Isaías, donde dice que viene de Edom. ¿Quién es ese que viene de Edom con sus ropas manchadas de sangre? Entonces, en ese pedacito del relato, no viene del cielo. En el cielo no se mancha en sangre nadie. Esas batallas que se hicieron en Edom fue para retomar Edom, la tierra de Saúl. Ahora, ¿cómo las tomaron, hermano? Están en los alrededores de Jerusalén. Él desciende en el monte de los Olivos, fíjese. Es la ruta de la borriquita, solo que ahora en caballo blanco. Baja en el monte de los Olivos. Va inmediatamente. Dice que cuando baja en el monte de los Olivos, como está Jerusalén hacia el pie, el anticristo está entrando a Jerusalén. Y el anticristo, las noticias, ahí está pasando algo en el monte de los Olivos. Y entonces se asusta. Pero no entra a Cristo, sino que se va a Edom a liberar al remanente que está en la ciudad Petra, acorralada por el anticristo. Tal vez así, hermano, que esto se lo dieron a un hombre millonario en Estados Unidos, este pedacito, y que vendiera que invirtiera toda su fortuna, un hombre de Dios, ¿verdad?, en hacer testamentos a prueba de tiempo, de humedad y todo eso, que los envolviera. Le dijeron hasta cómo los envolviera, millones o miles, digamos, y que los fuera a enterrar en la ciudad Petra. Nuevos testamentos, le dijeron, no Biblia, nuevos testamentos. Empacó miles, invirtió su fortuna en eso, y le permitieron que fuera a dejarlos metidos ahí. Y le dijeron en la visión que como el Señor iba a bajar ahí, mientras el Señor bajaba, el remanente iba a desenterrar esos testamentos. Iba a ver que el Mesías venía, y al verlo en el Nuevo Testamento, Jesús, y se iban a convertir, a arrepentir a lo menos. Bueno, eso fue la visión de él. Pero vamos al punto bíblico. ¿Por qué viene de Edom? ¿Por qué no baja del cielo sobre el monte de los Olivos y entra a Jerusalén? Por eso usted, cuando lea la Biblia, complemente con los contextos. Porque claro, cuando uno lee en el Evangelio, bajó del monte de los Olivos y entra a Jerusalén. Pero no es así. Baja del monte de los Olivos, se va a Edom y entra a Jerusalén como en la ruta de la borriquita, por el torrente del Cedrón. Entonces baja a Jerusalén, pero ahora en caballo blanco, y ahora va a gritar todo Jerusalén, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ya liberó el remanente, a esos del capítulo 12, 17 de Apocalipsis. Ya los liberó. El resto de la simiente de la mujer. Esto es tremendo, hermano. Son datos, pero maravillosos. Y usted puede preguntar después. Ahora quiero que usted note que esa ruta ensangrentada. Usted sabe que él se iba a ensangrentar en su propia sangre en la primera venida. En la segunda venida, la sangre era de sus enemigos. Ahora él pisó el lagar, dice, y salpicó, ¿verdad? Entonces el Señor no viene en paz. Él no va a pelear, pero viene en medio de la batalla. Él dirige probablemente la batalla como estratega.
como Josué dirigiendo los ejércitos en Jericó. Pero, viene a degüello, viene a una hecatombe. Parece una novela esto, hermano. Parece una novela. Si usted lo ve, es una novela más interesante que la novela, porque las novelas son mentiras. Y esta es verdad. Aleluya. Ahora, la entrada triunfal a Jerusalén, ahí se va a cumplir: no me veréis más hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que se cierre el círculo otra vez de que cuando vino el rey en borriquita, lo rechazaron, pero ahora en caballo blanco lo reciben. Un poquito de orgullo de la gente, ¿verdad? Ahora, noten ustedes, hermano, que por eso tiene que sanear Jerusalén, porque muchos lo van a recibir porque viene en caballo blanco. Como que si hubiera entrado en caballo blanco la primera vez, lo recibe. Pero en borriquita no. No. El Señor me dio algo sobre esto de la borriquita. Es una hija de asna, la borriquita. Bueno, entonces me recordó que Saúl era perdedor de asnas. Servía a su padre perdiendo asnas. Y siempre andaba buscando asnas. Se le iban las asnas, no las podía dominar. Porque iba a ser un rey que no iba a poder dominar las asnas de 2 pies. Pero Cristo se montó en un asna no montada, porque sí él iba a dominar a las asnas de 2 pies. Y con qué facilidad la dominó, ¿verdad? En cambio el otro nunca encontraba las asnas, ¿eh? Porque aquel es tipo del anticristo y este es el Mesías verdadero. Entonces el anticristo va a perder las asnas y va a andar buscando asnas cuando le den jaque mate. Bueno, ¿qué más para que la novela termine y se casaron y fueron muy felices? Lo más es que Cristo entonces, así que recoge todo eso. Mientras tanto, los embajadores, nosotros, embajador es un hombre de otro país en un país extraño, ¿cierto? Entonces nosotros somos extraños a este país, a esta tierra. Somos embajadores. Ahora bien, los embajadores no pelean. Cuando va a haber guerra entre los 2 países, se van los embajadores, ¿verdad? Por eso es que nosotros tenemos que ir. Porque va a haber guerra, hermano. Y nosotros no podemos pelear porque éramos los que estábamos haciendo los tratos. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora bien, embajadores en cadenas. En cadenas. Pablo dijo que él era un embajador en cadenas. Nos van a apresar, nos van a fastidiar, nos van a calumniar, nos van a hacer todo. Porque somos embajadores en cadenas que no podemos protestar. Nos van a querer hacer de chivo los tamales. Pero nosotros ahí estamos de embajadores. Y a nosotros se nos encomendó la misión de la reconciliación. Ahora, ¿reconciliación de quién? De los hombres con Dios. Ahora bien, cuando ese es el evangelio de hoy. Entonces el evangelio de hoy no puede ser el evangelio de Jesús antes de la cruz. ¿Por qué? Ya lo dijimos lo del principio. Porque él no tenía embajadores sino en Israel, no en el mundo. Ellos eran los embajadores en Israel. Hicieron su parte mal hecha, bien hecha, el Señor lo juzgue. Pero a nosotros nos dejaron ser embajadores del mundo, hermano. Pero no para irlo a tomar. Un embajador nunca toma al país enemigo. El embajador se lo hace todo, y cuando ve las cosas serias se las pone, ¿verdad? Se va, o se lo mandan a traer, o a saber qué le hace. Pero ya se considera un enemigo dentro del país, hasta que se va. Y es intocable, supuestamente intocable aquí en la tierra, ¿verdad? No le pueden hacer nada. Aunque, fíjense que cuando fue la guerra última, que los japoneses bombardearon Pearl Harbor y todas esas cosas, los japoneses, embajadores en Washington, estaban hablando con el presidente de Estados Unidos, que iban a hacer la paz, y ya estaban bombardeando Pearl Harbor. O sea que era una traición. Ahí era como para cogerlos como rehenes, y como era un engaño, no los tocaron, hermano. Tuvieron que devolverlos a su tierra, se fueron riendo de Estados Unidos, porque eran embajadores.
Nosotros somos embajadores. Y nos van a hacer invulnerables. Ahora, el que no lo haga invulnerable, sí se lo va a comer el oro, hermano. La inmunidad diplomática. Fíjense que se lo va a comer la tristeza. Por eso, anoche que estaba platicando con unos hermanos y que fui a predicar a otro lado, hablaba de eso, hablaba de que los que van a marcar para entrar a la gran tribulación van a ser intocables. Pero los que no marquen, a los que no marquen, van a quedar a expensas del enemigo. Ahora, va a haber protegidos dentro de eso, protegidos de los marcados, pero no van a poder proteger a todos. Además, los no marcados van a haber supervivientes, pero seguramente escondidos, a ver cómo, ¿verdad? Porque van a haber supervivientes y van a ir a fundar en el reino milenial los supervivientes, los resucitados y los supervivientes. Ahora, ¿quiénes son esos supervivientes? ¿Serán los 144,000 invulnerables? Y que van a venir a hacer una nación aquí, un mundo nuevo. ¿Serán los que se escondieron porque el anticristo no pudo matar a todos? ¿Serán los, bueno, ya no quedan, ¿verdad? Porque los no marcados les faltó la cabeza en ese momento. ¿Quiénes son los supervivientes? Escondidos, por eso dice Hebreos 11, escondidos en cuevas, vestidos disfrazados, escaparon por aquí, de allá, para acá, no tenían lugar permanente. Fue una cosa trágica, horrible, hermano, y eran siervos de Dios. Como el anticristo no es omnipotente, ni es omnímodo, pues no va a poder mire, van a haber marcados cuidando. A esto no les va a tocar, a estos que está cuidando aquí. Yo diría que el fruto de los supervivientes es el fruto del trabajo de los 144,000. Voy a repetirlo porque eso es inédito. Esto nunca lo hemos platicado. El fruto de los supervivientes, mejor dicho, los supervivientes de la tribulación grande, son producto de la cobertura de los marcados. Si no, ¿para qué se quedan marcados cuidando, verdad? Ahora, los degollados son porque por su infidelidad llegaron a lavar sus ropas pagando con su vida, aunque no se salvaron por pagar con su vida, sino porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Ahora bien, los escapados que se escaparon ellos solos, no sé cómo se pudieron escapar, pero se escaparon. Yo no puedo saber qué número será, pero ese número va a estar en el milenio. Fíjense que no están salvos, están a salvarse en el milenio. O a lo mejor ya están marcadamente salvos. Pero ahí en el milenio va a haber nacimiento de niños. Y como va a haber nacimiento de niños, entonces esos niños indudablemente tienen que convertirse alguna vez, ¿no? O perderse. Otra vez la cosa. Ahora, ¿cómo los van a tratar a ellos? ¿Los irán a tratar con la misma misericordia que hoy? Yo diría que no, porque dice que el que peca, ahí se muere rápido. Ahora, de ahí para el otro lado, o sea, para el mundo nuevo, eterno, ahí sí no hay supervivientes. Todos, o en el tribunal, o en la gloria eterna, o en el lago de fuego. No queda nada de esta tierra, y cuando ya no queda nada de esta tierra, estalla atómicamente la tierra, y se deshace. De tal manera que las naciones, volvemos otra vez, las naciones en el capítulo 21 de Apocalipsis, o es una transferencia en visión múltiple, y que entonces serían naciones, estaba viendo el milenio Juan, como no hay capítulos en el original, y ahí confundieron los capítulos, probablemente. Esa es una tesis que yo tengo, que probablemente confundieron los de los versículos y de los títulos de capítulos. Confundieron la visión de Juan del milenio con la del reino eterno. Porque sucede eso, que se sobreponen. Por ejemplo, está hablando de esto y está hablando de esto y de esto, al mismo tiempo con la misma narración. Está hablando del diablo, luego del anticristo,
luego del rey de Tiro en la misma narración. Entonces, puede ser ese el asunto, que entonces lo ponen ahí un capítulo aparte, pero que sea del capítulo anterior, el 20, y no del 21. La otra tesis es que sí sea en secuencia, y estas naciones del otro mundo nuevo sean naciones galácticas. Ungieron el cuerpo de Jesús para que fuera sobrenatural, y en esas sobrenaturalidades heredara a los ungidos la misma clase de ministerio y muchas cosas mayores. Ahora, quite usted el ungimiento de los ministros y los deja naturales. Y entonces son oradores, ricos de oro, rezadores o lo que sea, pero no son los ministros del Espíritu. Y se concretan a hacer cabriolas en el púlpito, como los de los pintores de la Edad Media, que pintaban preciosamente a Cristo y no lo conocían. Y se perdieron pintando a Cristo. Estos se van a perder pintando a Cristo en los púlpitos, en el Cristo que ni creen, al Cristo que no respetan, lo tienen como Señor. Porque no es un ministerio corriente y común el del Evangelio de Cristo. Es un ministerio a la manera de Cristo y más, porque dice: cosas mayores haréis que las que yo hice, porque yo las voy a hacer en ustedes, con el tiempo suficiente para aumentarlas. Porque entonces el Evangelio del Cristo, con esto concluyo, y qué cosa fuerte, hermano, va a concluir en los primeros 3 años y medio de la tribulación, como nosotros adentro de él, y lo van a ver a él. Entonces es él el que va a estar haciendo con todos nosotros adentro las cosas mayores. No le vamos a ganar nosotros a él, porque no las vamos a hacer nosotros, las va a hacer él en nosotros, y el mundo va a verlo a él, hermano. Ahora, para llegar a ese clímax en que seremos semejantes a él, tenemos que recorrer el Evangelio de Cristo aquí, porque será predicado este Evangelio a todo el mundo. Mateo 24:14, y vendrá el fin. El fin vendrá en la gran tribulación. De tal manera entonces que no pretenda nadie hacer las obras de Cristo con las manos de Juan. Las manos de Juan nunca se pusieron sobre nadie. Las manos de Juan no hicieron milagros. Las manos de Juan nunca consolaron a nadie. Fueron caídas las manos, pero era una voz nada más.